Hola, buen día a todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión. Quiero darles la bienvenida a este espacio, que es un espacio diseñado para ustedes, para que podamos aprender tanto a nivel personal como a nivel espiritual. Espero que allí donde ustedes están puedan disponer un tiempo, disponer su vida, disponer su corazón a escuchar este mensaje. Apartar de pronto de lo que usted está haciendo, sacar el espacio para escucharlo atentamente, tomar notas si es necesario. Y espero que realmente este mensaje pueda llegar a usted y pueda de pronto dejarle una enseñanza. Ese es mi deseo en este día. Y por eso le invito ahí que usted pueda cerrar sus ojos para que hagamos una pequeña oración y podamos iniciar este mensaje que hoy les traigo. Entonces, amado Señor, muchísimas gracias por este día que nos has regalado. Te queremos pedir que seas tú guardando nuestra vida, que seas tú abriendo nuestro entendimiento y nuestro corazón a este mensaje que tú hoy nos preparaste, que podamos estar atentos a eso que tú nos quieres enseñar, que pueda impactar nuestra vida, que pueda dejarnos una enseñanza y que sea, Señor, de bendición para cada una de nuestras vidas. Permite que hoy sea un día de bendición, que podamos realizar todas nuestras actividades como tenemos planeado y que a lo largo del día podamos meditar sobre esta temática, podamos meditar sobre esto que tú nos traes hoy y podamos aprenderlo como una enseñanza para nuestro día a día y para crecer más en el ámbito personal y espiritual. Amén y amén. Bueno, familia, hoy les traigo una temática que he venido estudiando, digamos que a raíz de mi carrera, de lo que estuve estudiando y de muchas cosas que han pasado alrededor de mi crecimiento personal. Digamos que yo he sido una persona que ha luchado con muchos miedos, con muchas cosas que digamos que se me han afectado mucho a nivel de la interacción social y demás cosas. Entonces he venido como investigando y tratando de ampliar mi conocimiento sobre eso y cómo puedo trabajarlo en mí misma. Y por eso les traigo esta temática y es sobre la autoestima, lo que vamos a hablar hoy. Y para eso les traje una frase para comenzar esta temática que dice Mark Twain. Dice, una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación. Y cuando yo leí esta frase, yo dije, pues me parece muy certera porque si una persona no se gusta a sí misma, constantemente se compara con los demás, se siente mal consigo mismo, pues esto va a afectar a diferentes áreas de su vida, ¿verdad? Eso va a afectar en su relación de pareja, en su relación con sus amigos, en su relación con su familia, con sus padres, en el ámbito laboral, en el ámbito académico, e incluso eso afecta a nivel de nuestra salud física y nuestra salud emocional. Entonces, a raíz de yo leer esta frase, quise traerles esta temática y la autoestima podemos entenderla entonces como un conjunto de percepciones, valoraciones y apreciaciones que un individuo tiene respecto a sí mismo. Esa es la definición más certera para lo que es la autoestima. Digamos que trabajar este ámbito en la vida de cada persona pues puede llegar a impactar la totalidad de su persona como en las diferentes áreas, ya sea en su área laboral, en su apariencia corporal, en su ámbito, digamos, de interacción con los demás, la forma en cómo perciben, cómo lo reflejan las demás personas y demás cosas, ¿verdad? Esa evaluación que hacemos, digamos, ordinariamente nosotros mismos, a eso le llamamos autoestima. Esa percepción entonces que tenemos de nosotros mismos, cómo me valoro, cómo me evalúo, se va construyendo con base a lo que yo pienso de mí mismo. Sin embargo, hay un valor clave y es el relacionamiento que tenemos con las demás personas. Digamos que en base a eso, muchas veces tendemos a percibir esa autoestima, esa valía de nosotros mismos. Y si bien la autoestima es algo que nosotros vamos creando y se va trabajando desde la niñez, ya que digamos que la aprobación, por ejemplo, de padre y madre es sumamente importante a la hora de empezar a construir esa autoestima para crear una personalidad que sea saludable para el futuro. Con el tiempo eso se va forjando en los diferentes ámbitos en los que nosotros nos relacionemos, en que nosotros nos encontremos y así podemos saber si nuestra autoestima está baja o está
alta, digamos, de alguna forma. Y así sabemos si tenemos que seguir trabajando en ella o podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo porque estamos bien. ¿Y cómo podemos entonces identificar, por ejemplo, si tenemos una autoestima baja? Algunas señales de que nuestra autoestima no está tan bien. Como primer punto es la autocrítica constante. Una persona que se mantiene en un estado de insatisfacción, siempre como disminuyéndose o viéndole el lado negativo a todo lo que hace o a todo lo que recibe, es una señal de que su autoestima no está del todo bien. Y yo les traigo un ejemplo aquí de algo que me pasó hace poco, y es que cuando yo estaba sustentando mi tesis, todo salió súper bien, yo recibí muchos comentarios positivos, pero hubo un momento en el que digamos que me trabé un poco y me olvidé de un término que tenía que usar, y debido a eso hubo como una fracción de segundos en las cuales mi discurso se vio interrumpido porque yo venía hablando, olvidé el término que tenía que utilizar y eso me llevó a distraerme un poco, ¿verdad? Entonces, esa pausa que tuve que hacer para recordar cómo era el término que tenía que usar, para mí me llevó a que yo dije, no, lo arruiné todo, ya aquí fue, la embarré. Y cuando yo terminé de sustentar todo, yo me senté, aparte de los nervios, ¿no? Yo me senté y me salieron las lágrimas inmediatamente. Y mi compañera con la que yo hice mi trabajo de grado, me dijo, pero ¿por qué lloras? Si todo salió bien, se entendió perfectamente, incluso entendí cosas que durante todo el transcurso de hacer nuestro trabajo de grado nunca entendí. Ella pues con el ánimo obviamente de hacerme sentir mejor, de por qué estaba llorando y todo eso. Entonces yo me empecé a reír, pero las lágrimas me seguían saliendo porque yo dije, pero ¿por qué será que me tuve que haber equivocado en ese pedacito? O sea, yo no entendía, yo dije, iba bien, todo perfecto y justo tenía que pasar eso. Me hubiese gustado que no pasara eso para que todo saliera perfecto. Y entonces ahí viene como esas autocríticas, ¿no? Uno se critica una cosa tras otra, totalmente cuando hace las cosas, ¿verdad? Otro punto importante es que hay una hipersensibilidad a la crítica. La persona, digamos, que tolera poco las críticas y digamos que hay una reacción un poco hostil a que otra persona le haga una crítica. Una crítica puede ser constructiva, puede ser simplemente una crítica destructiva de alguna forma. Pero cuando a alguien le viene a decir algo, uno recibe lo que esa persona le dice y usted mismo decide si eso que le está diciendo la persona es para usted, para que usted se construya como persona, para que usted mejore como persona, o simplemente pasa de largo esas palabras, porque definitivamente no es algo que usted tenga que recibir porque es más una crítica destructiva. Pero normalmente las personas que tienen autoestima baja tienden a reaccionar reacias a cualquier tipo de crítica. Y entonces si nos dicen X o Y cosa, nos enojamos, nos sentimos mal y eso nos empieza a afectar. Otro punto importante es el deseo compulsivo de complacer. La persona que tiene baja autoestima pone por encima de sus propias necesidades las necesidades de los demás personas, de otras personas, con tal de recibir una aprobación de ellos. Y es incapaz de utilizar el no. Es incapaz de decir, ve, no puedo ayudarte con esto, ve, no puedo hacer eso porque es que ya me había comprometido esta otra cosa o tengo este otro compromiso y no lo he terminado. Entonces pone las necesidades de las otras personas por encima de las de ellas y eso termina desgastando absolutamente a la persona. Otro punto es el perfeccionalismo y creo que en este punto es donde la mayoría de las personas tienen que trabajar más, porque cuando uno normalmente quiere complacer a los demás, cuando uno normalmente se critica constantemente, dentro de uno hay una necesidad de hacer las cosas totalmente perfectas y que todo le salga como uno tenía esquematizado en su cabeza. Y si no salió así, entonces está mal. Se falló y todo va a salir mal y ya no es las cosas como uno las tenía planeadas, entonces todo mal, una catástrofe completa. Entonces, cuando tenemos ese perfeccionalismo, la persona se exige a sí misma más de pronto de lo que ya está dando con tal de complacer al otro para que todo salga perfecto.
Y a menudo eso desgasta a la persona, porque por más de que ya se ha esforzado y por más de que las cosas salieron y que no tiene el control y no salieron como ella quería, pues se va a sentir mal o va a sentir que no hizo lo suficiente. Otro puntico es la culpabilidad constante. Una persona es incapaz de perdonarse esos errores y se condena constantemente por ellos. Una persona con baja autoestima, si digamos cometió un error y supo que se equivocó, pero se disculpó, lo enmendó lo que tenía que enmendar, por más que pase el tiempo uno se sigue culpando. Pero ¿por qué hice eso? ¿Por qué me equivoqué de esa forma? No debía haber hecho eso, esto, lo otro, y se empieza a culpabilizar por eso una y otra vez y no puede salir como de ese circuito vicioso. Y otro punto es la defensividad. Una persona con baja autoestima reacciona ante la vida como si lo estuvieran constantemente atacando. Entonces es incapaz de vivir su vida como tranquilamente, gozarse lo que esté haciendo, sino que siente que con cualquier comentario que le están haciendo lo están atacando, le están diciendo cosas negativas sobre sí mismo o sobre su aspecto físico o sobre la forma en la que hace las cosas, X o Y cosa. Y el hecho de que nosotros podamos identificar alguno de estos puntos no quiere decir entonces que vamos a decir, ay, sí tengo baja autoestima, qué pesar, me pongo a llorar, no, me quedo ahí triste porque tengo baja autoestima. No. Eso nos quiere decir que si tenemos alguno de estos punticos que hicimos, uy, sí, yo como que así me he sentido, uy, eso me pasa mucho, lo que tenemos que hacer es trabajar precisamente en eso. No quedarnos allí, sino que eso debe ser una motivación a seguir trabajando en nosotros mismos, a empezar a buscar las raíces de por qué, por ejemplo, soy tan perfeccionalista, o por qué quiero agradar constantemente a las demás personas, o por qué no puedo decir que no a las cosas por más que no las quiero hacer, o por qué reacciona de mala manera ante una crítica, y empezar a trabajar en esas cositas. Parte de trabajar en nuestra autoestima también es reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras emociones, sobre nuestras debilidades, incluso de nuestras fortalezas. Cuando empezamos a conocernos a nosotros mismos, podemos trabajar en esos aspectos que sabemos que no son tan fuertes, como en esos aspectos que también están fuertes en nosotros, para que esa autoestima se vaya enriqueciendo. Y tú dirás, bueno, ya nos dijiste los punticos que tenemos que tener en cuenta para cuando tenemos baja autoestima, pero si yo ya identifiqué, por ejemplo, que tengo todos esos puntos, ¿qué puedo hacer para trabajar en mí mismo? O, por ejemplo, si usted dice, no, a mí no me toca ninguno de esos puntos porque yo estoy perfecto, pero quiero trabajar más en mí mismo, en la forma en cómo me percibo, ¿qué puedo hacer? Y para eso, según el autor y psicólogo Walter Rizzo, él habla de unos pilares que son fundamentales para fortalecer nuestra autoestima. Y el primero de estos es el autoconcepto. El autoconcepto es, por ejemplo, cómo me acepto como persona. Si me acepto como soy, qué estoy haciendo para cuidarme como persona. Digamos, esa percepción que yo tengo de mí misma. Entonces, por ejemplo, yo voy al gym y cuido mi dieta para cuidar mi cuerpo, voy a psicoterapia, tengo un acompañamiento terapéutico para cuidar mis emociones, tengo mi relación con Dios, una comunión con Dios, y tengo mi mentoría espiritual para cuidar mi espíritu. Y todo eso hace que yo pueda empezar a sentirme más cómodo conmigo mismo, para sentirme que estoy haciendo algo por mi bienestar, que me siento cómodo con lo que estoy haciendo, con lo que estoy logrando, con lo que me percibo de mí mismo, ¿verdad? Eso es el autoconcepto. Otro punto otro pilar es la autoimagen. Y aquí esta es importante porque o podríamos preguntarnos es, ¿me gusta lo que veo en el espejo? Cuando yo me veo en el espejo, ¿qué veo? ¿Qué percibo? ¿Cosas negativas únicamente? ¿Hay cosas positivas que logro identificar? No es solamente tal vez cómo me percibo físicamente, sino también qué veo más allá. Cuando yo cojo ese espejo y me miro yo, ¿qué veo? Veo una persona que se esfuerza por sus cosas, que ha luchado por conseguir todo lo que tiene, una persona fuerte, una persona no sé, comprometida, diferentes cosas, o veo solamente una persona triste, una persona que no es capaz de lograr lo que se propone, llena de miedo, llena de dudas.
¿Qué veo cuando me miro en ese espejo? Y en este pilar es donde es importante reconocer quién soy, esas capacidades que tengo. Cuando pienso en mí, ¿qué es eso que viene a mi mente inmediatamente? Esa imagen mental que tengo de mí mismo. ¿Listo? Y otro pilar es el autorreforzamiento. Este pilar me gusta mucho porque siento que a veces trabajamos un poco en la forma en aceptarnos a nosotros mismos como somos, en trabajar cómo nos cuidamos para sentirnos bien con nosotros mismos. Incluso cuando nos miramos en ese espejo vemos cosas buenas, cosas positivas, pero se nos olvida este otro elemento, y este me gusta mucho, que es el autorreforzamiento, porque este se trata de darnos como esos gustos, de elogiarnos a nosotros mismos, nuestros logros, las cosas que hemos podido superar a lo largo del tiempo, darnos premios o dedicarnos un tiempo para nosotros mismos. Y es que a veces eso lo vemos como malo, incluso, y es algo que me pasa mucho, que uno a veces escucha que una persona dice, ay, no, es que yo esto, yo lo otro, y uno dice, uy, no, pero esa persona tan egocéntrica o cosas así. Pero no se trata solo de hacerlo como si el mundo girara en torno a nosotros, sino de hacerlo para construir ese autorreforzamiento, para nosotros saber que hemos hecho cosas por nosotros mismos y que las hemos hecho bien, que no tenemos que complacer a nadie, que con que nosotros nos sintamos bien habiéndolas hecho, está bien. ¿Y a cuántos les ha pasado, por ejemplo, que cuando nos dedicamos un día, por ejemplo, pues hablo como mujer, que nos arreglamos el cabello, nos arreglamos las uñas, nos hacemos una mascarilla, nos hacemos, yo qué sé, un plato súper saludable que teníamos antojo, y al final de todo eso nos sentimos como más bonitas, más como bien con nosotras mismas, como que sentimos que ese día somos, mejor dicho, súper estilosas de todo. Exactamente sobre eso se trata. Y con los hombres, no sé, se me ocurre que cuando ellos van a la peluquería y se retocan el peluqueado, que se sienten como que no, estoy más lindo, más guapo, ¿no? Eso es el dedicarnos ese tiempo a nosotros mismos, a cuidarnos, a amarnos, para nosotros sentirnos bien con lo que hemos hecho. Recordarnos que hasta donde hemos llegado ha sido con nuestras fortalezas, que hemos luchado por donde estamos y que eso está bien. Y el último es la autoeficacia. Y este punto es qué tanta confianza tengo en mí mismo para lograr lo que me propongo. La autoeficacia se trata de trabajar en sentirnos más seguros cada vez que vayamos a enfrentar un reto. Decir, por ejemplo, yo tengo el conocimiento, yo tengo las habilidades, cuando voy a hacer esto, yo sé que yo puedo lograrlo. Y el resultado que salga no depende entonces mi valía como persona o mi valía como profesional, sino que tiene que salir así porque X o Y cosa. Pero yo puse todo mi esfuerzo y eso está bien. Estos 4 pilares son los que hay que trabajar para fortalecer nuestra autoestima, para trabajar en nuestra autoestima. Entonces está el autoconcepto, está la autoimagen, el autorreforzamiento y la autoeficacia. Y para trabajar estos 4 puntos, por ejemplo, yo les quiero contar una anécdota, y es que cuando yo estaba haciendo mi práctica, yo la realicé en GESENCRO. Para las personas que de pronto no saben, GESENCRO es una IPS que trata de enfermedades crónicas. Y desde el área de psicoterapia o apoyo terapéutico en el ámbito de psicología, lo que se hizo era el manejo de las emociones y la adherencia al tratamiento. Y entonces yo tenía que realizar como un proyecto para pues que me valiera como las horas de práctica, yo qué iba a trabajar con esos pacientes, qué iba a lograr con ellos, y plasmar todas un cronograma de actividades, el logro de objetivos, X y Y cosas, ¿verdad? Y entonces cuando yo empecé a tratar con estas personas, en su mayoría, las personas que están en esta IPS rondan un poco entre los 50 en adelante. Hay personas un poco más jóvenes, pero la mayoría, digamos que están de los 50 para allá. Entonces, digamos que son más personas adultos mayores que de otra edad. Y cuando yo empecé a trabajar con estas personas, me di cuenta de que ellas necesitaban trabajar un poco de esto, lo que era el autoconcepto, la autoeficacia y todo eso. Y yo empecé a trabajarles unas actividades, empecé a reforzar estos conceptos, y en una de las actividades
que hice con ellos, me di cuenta que ellos no reconocían su valía, porque cuando nosotros les decíamos, ok, yo trabajé con personas ay, se me olvidó un momento el nombre de esta enfermedad, del azúcar, la diabetes se llama. Personas con diabetes, yo les decía, bueno, ¿y ustedes qué hacen para cuidarse? Claro, ellos le sueltan a uno la sopa de lo que le ha dicho el médico, ¿no? No, pues no comer azúcar, tengo que hacer ejercicio, tomarse los medicamentos, los que toman pasta, o aplicarse la insulina, los que se inyectan, bla, 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 bla. Ellos le dicen todo el recetario que ya se saben de memoria, ¿no? Y entonces yo le dije, bueno, pero realmente ustedes, eso es lo que les dice el médico, pero realmente ustedes, ¿qué están haciendo para cuidarse a ustedes mismos, para validarse a ustedes mismos? Y ellos decían, no entendían de qué le estaban hablando, porque decían, ok, yo sé que tengo que hacer todo eso, pero la mitad no lo hago, porque bueno, sí, yo me tomo mis pastas porque sé que eso me ayuda, pero no hago ejercicio, como cualquier cosa que se me atraviesa de dulce, o como muchas harinas, o X y Y cosa que está dañando mi salud, aun cuando yo conozco que eso no está bien, que eso no es cuidarme a mí mismo, que no es demostrar mi amor a mí mismo, porque sé que está mal, pero no lo hago. Y entonces me di cuenta que esas personas no hacían nada para cuidar su salud porque no se amaban, aun cuando suene tan duro, no se amaban. Y cuando yo pude mostrarles a ellas que el hecho de que ellas se cuidaran y cumplieran cada una de esas recomendaciones que el médico les daba, estaban trabajando en amarse a ellos mismos, en demostrarse la valía que para ellos mismos estaban teniendo, el cambio en ellos fue radical. Y pude ver que definitivamente les faltaba eso. Y yo me quedé sorprendida porque muchas veces, cuando nosotros tenemos esa autoestima baja, es porque realmente no sabemos la propia valía que tenemos y que no nos estamos demostrando el realmente amor que nos tenemos a nosotros mismos. Cuando no hacemos las cosas que nos ayudan a estar bien, cuando no nos sentimos bien con nosotros mismos, cuando no hacemos algo por trabajar en nosotros mismos. Y a quienes de pronto le ha pasado que cuando nosotros no conocemos nuestra valía, intentamos ponerla en términos de el logro de objetivos. Entonces, si saco tal nota, entonces soy buena en eso. Si consigo el trabajo que estoy buscando, entonces soy buen profesional. Si me elogian tal cosa que hice, entonces tengo las capacidades para hacerlo. Infinitud de cosas similares. Ponemos nuestra valía en conseguir la aprobación de los demás, en conseguir esos logros que nos hemos puesto. Yo no estoy diciendo que ponerse logros esté mal, claramente está bien, pero el conseguir una cosa o la otra no define si eres bueno en eso, no define tu cualidad como persona, no define tu valor como persona. Y el mundo, cuando en términos de autoestima, constantemente la categoriza como en riqueza, apariencia, fuerza, ocupación, popularidad y relaciones. Entonces, si yo tengo mucho dinero, si yo soy muy bonita, si yo soy fuerte, si yo tengo las miles de títulos, si tengo muchos seguidores en mis redes sociales y si tengo infinidad de amigos, entonces claro, tengo una alta autoestima, soy bueno conmigo mismo, ¿verdad? Pero de eso no se trata, y por eso es que normalmente para estas personas su autoestima está baja y subiendo, porque depende de lo que otras personas le digan, de que otras personas las validen. Nosotros debemos recordar que si bien eso es allá en el mundo, nosotros no pertenecemos a ese mundo, nosotros pertenecemos al reino de Dios, y por ende nuestra valía va a depender de Dios y de lo que Dios piensa de nosotros, de lo que Dios dice que somos. Y podemos verlo incluso en todas las promesas que nosotros encontramos en la Biblia. Y para eso debemos tener 3 cosas puntuales importantes. Y es primero nuestra identidad. Eso que Dios dice de nosotros es nuestra identidad. Debemos aprender a amar nuestra identidad, reconocerla y aceptarla. Y si usted quiere saber un poco más de esa temática,
por allí le voy a dejar un video que ya hemos tratado antes sobre la identidad para que usted pueda entender más sobre esta temática. Pero cuando yo reconozco mi identidad, yo sé quién soy, de dónde vengo y para dónde voy, y lo que Dios dice de mí, y sobre eso, Pilar, empiezo a construir mi identidad, puedo sentirme más cómodo conmigo mismo, sentirme mejor conmigo mismo. Segundo punto es amarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esto es un mandato que Dios nos ha dado y a veces solemos olvidarlo, ¿no? Cumplimos todo lo que nos dice que tenemos que hacer, pero ese punto estamos fallando y no nos hemos dado cuenta. ¿Qué dice Mateo 22:39? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar a mi prójimo? Si yo no me valoro a mí mismo, porque tengo que esperar que otro me valide, tengo que esperar que otro me dé su atención para yo sentirme bien conmigo mismo, entonces, ¿cómo voy a demostrar ese amor al otro? Simplemente no tengo amor para demostrar al otro y estamos faltando a este mandamiento. Y el tercer punto es reconocer esos dones y talentos. Lo que dice Romanos 12:6, primera parte, dice: tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros dones y talentos que necesitamos para cumplir esas tareas que Él nos ha mandado, para que cumplamos ese propósito que Él tiene para nuestra vida. Y por eso tenemos que reconocer esos dones y esos talentos y trabajar en ellos. Dios nos está diciendo: no, te he dado esos dones. Cada persona a la que yo he diseñado le he dado esos dones que ella necesita para ser quien es. Entonces debemos reconocerlos, debemos tomarlos y decirlos: son míos, Dios me los ha dado, ¿esto para qué me sirve? ¿De qué me ayuda para yo sentirme bien, para yo amarme, para yo apreciar la persona que soy? Cuando aprendemos a amarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestra identidad y amarla, y a reconocer esos talentos y esas debilidades que tenemos, pero estamos permitiendo que nuestra valía descanse en Dios y no en lo que otros dicen de nosotros. Porque Él nos ha hecho así por una razón. Él nos ha hecho así, bajito, alto, blanco, negro, con el pelo largo, con el pelo corto, bueno, eso no, X y Y cosa. Él nos ha diseñado así tal cual ustedes, con su temperamento, no sé, con su carácter de otra forma. Esa persona que no, a veces se critica tanto porque ¿por qué soy así? ¿Por qué no nací así? ¿Por qué mi forma de ser es así? Pero nos olvidamos que Dios nos ha diseñado exactamente como nos necesitaba para la tarea que Él nos ha dejado en este mundo. Entonces, ¿por qué debemos criticarnos tanto? ¿Por qué debemos dejar que eso dependa de lo que otros dicen de nosotros? Y familia, este es el mensaje que yo quería traerles hoy. Espero que usted haya podido entender el trasfondo de esto, usted haya podido rescatar esos ítems que tiene que trabajar en usted mismo, en las formas en las que podemos hacerlo, y que usted pueda entender que nuestra valía la da Dios y no las da las demás personas. Ese es mi mensaje para ustedes. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Les invito a que comparta este mensaje, que le dé me gusta allí donde está y que pueda dejar un comentario si le gustó, una opinión, algo que nos ayude a crecer como canal. Muchísimas gracias y espero que podamos encontrarnos en una próxima oportunidad.